Abrimos el consultorio de La Voz de la Ciudad para referirnos a una dolencia que afecta a millones de personas, pero quizás es poco conocido, poco habitual que se hable de este tema porque decimos no, afecta a las personas un poco más adultas mayores o personas que tuvieron mucho consumo de cigarrillos. El EPOC. Se está desarrollando por estas semanas una campaña de concientización muy importante. Sí, poder hacerse también la espirometría gratuita y con el lema de podría ser EPOC, que se plantee justamente que podría llegar a ser esa enfermedad. Ya estamos en comunicación con Andrés Echacerret, neumonólogo, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y de la Sociedad de, en este caso, Tisiología y Neumología de la provincia de Buenos Aires. Andrés Echacerreta, perdón, ahí digo bien su nombre. Gracias por su tiempo, doctor. Bienvenido a La Voz de la Ciudad. Nahuel Crescenzo de Martínez lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Hola, gracias, doctor, por su tiempo. Podría ser EPOC. ¿Qué significa EPOC para entender mucho más esta enfermedad? Bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuyo acrónimo es EPOC, es una enfermedad que se va produciendo con los años por, en la mayor parte de los casos, el fumar. Vamos a ver si podemos conectar nuevamente al doctor para seguir El hablando de esta tabaquismo, enfermedad. Ahí sí, ahí nos recibe. Bien. Ahí se está cortando la llamada, pero súper importante, ¿no? Lo que nos cuenta. Por las vías. Doctor, se nos entrecorta un poco la comunicación. Vamos a ver si lo podemos... A ver ahora. A ver, ahí lo estamos escuchando, ahí lo estamos recibiendo. Ahora sí. Sí. Decía que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad donde con los años, por el tabaquismo o por otras causas, se dificulta el pasaje de aire por los bronquios. Y entonces eso progresivamente da fatiga, tos, expectoración, opresión torácica. Entonces empieza a dar síntomas. Ahora hay toda una parte de la enfermedad inicial que no tiene síntomas y está instalada. Y por eso nosotros planteamos en esta campaña el tema de que podría ser EPOC, especialmente en aquellos sujetos que han estado expuestos al humo de tabaco. Ay, qué lástima, se está cortando. A otros irritantes, enfermedad. Bien, doctor, justo se cortó esa parte. Quería preguntarle, ¿afecta solo a las personas que han tenido un consumo importante de tabaco o en general también? A ver si nos está escuchando. No, puede afectar también en un 20% de los casos a personas que han tenido trastornos del desarrollo pulmonar cuando eran niños, infecciones a repetición, personas que hayan estado expuestas a agentes volátiles, o sea, también hay otras causas. La más importante es el tabaquismo. Claro. ¿Y con una espirometría uno ya sabe este diagnóstico? Sí, si uno tiene la sospecha o tuvo una exposición a tabaco, lo que tiene que hacer es consultar al neumonólogo, hacer una espirometría y con eso se define absolutamente el diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, la espirometría, que es un test donde se sopla a través de es sencillo. un equipo, nos permite saber exactamente si el paciente tiene o no tiene la enfermedad y por otro lado, cuál es el nivel. Enseguida nos volvemos a conectar con usted, doctor, para entablar mejor la comunicación, así no se entrecorta y entendemos bien los conceptos. Teniendo en cuenta este estudio tan importante, ¿no?, que nos puede brindar este diagnóstico, la espirometría es realmente muy sencillo, no es un estudio invasivo, es simplemente hacer ese soplo, como recién nos indicaba el doctor, y que de esa forma entonces se puede saber cómo se encuentran esos pulmones y si realmente es EPOC, con esta consigna, ¿no?, de que podría ser EPOC, y por eso también llevan adelante esta campaña a nivel nacional en distintos sanatorios justamente para que se pueda hacer esta práctica, esta consulta y sobre todo también ese estudio de manera gratuita. En Argentina podría haber casi 2,5 millones de personas afectadas que rondan los 40 años y además indican que el 74% de los casos no cuentan con diagnóstico médico. Doctor, estamos conectados nuevamente ahora por teléfono, ¿nos escucha bien? Sí. Bien, perfecto. Ahí lo recibimos entonces. La importancia de hacerse los controles. ¿A partir de qué edad uno tiene que realizarse estos controles? Hoy uno debiera, a partir de los 40 años, si ha sido fumador o ha estado expuesto a alguno de los agentes que puede desarrollar la enfermedad, debiera hacerse su espirometría en el caso de esta enfermedad, ¿no es cierto?, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí. Hay
sujetos que empezaron a fumar muy tempranamente, que sobre los 30 pueden desarrollar la enfermedad, pero la mayor parte tienen 40 años o más. En nuestro país son casi 2.700.000 argentinos que tienen la enfermedad y tenemos diagnosticado menos del 30%. Entonces, por eso, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y la Sociedad de Neumonología de la Provincia de Buenos Aires insisten en esta campaña de que tanto los profesionales de distintas especialidades como las personas piensen que si han estado expuestos a humo de tabaco de primera o de segunda mano, o si han tenido infecciones respiratorias recurrentes de niños, o si tienen trastornos, algún tipo de trastorno respiratorio, piensen que pueden tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cómo se trata, doctor, esta enfermedad? Bueno, lo más importante no tiene que ver con un tratamiento farmacológico, sino que tiene que ver con que si el paciente, por ejemplo, es un fumador y desarrolla la enfermedad por el hecho de fumar, que deje de hacerlo, ¿no es cierto? Aquello que el paciente perdió de capacidad pulmonar probablemente no lo pueda recuperar, pero sí va a volver a bajar su capacidad pulmonar durante toda su vida despacito, digamos, ¿no? Muy lentamente, como es en una persona normal. Él no va a ser absolutamente normal porque empieza un poquito más abajo, pero sí va a enlentecer absolutamente la evolución de la enfermedad. Por otro lado, en los pacientes más sintomáticos, el uso de broncodilatadores y algunas otras drogas que se pueden utilizar para mejorar la capacidad pulmonar y la respiración están indicadas, así como rehabilitación respiratoria en muchos casos, donde los pacientes pueden realizar cierto entrenamiento respiratorio que también mejora la calidad de vida y mejora la supervivencia de los pacientes, ¿no? Y me quedé con este dato que mencionaba, que muy poca gente, casi un 30%, son los que se realizan el diagnóstico correspondiente, pero esto da síntomas. Recién usted mencionaba respecto a esto, en las etapas iniciales. No, bueno, ese es el problema más importante. Casi la mitad de los pacientes que tienen EPOC no tienen síntomas. Claro. Entonces, los van a tener más tardíamente. Cuando ya tienen síntomas, ya hay una enfermedad que tal vez está más avanzada. Y por eso nuestro planteo de podría ser EPOC, porque hay que pensar en ello a pesar de no tener síntomas. Claro. Entonces, si yo tengo 40 años o más, si he sido fumador o he estado expuesto a determinados agentes volátiles, irritantes, hacerse una espirometría, hacer una consulta, siempre es importante para saber si tengo o no tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y otra cosa que me parece importante es que no solamente los neumonólogos, que por supuesto trabajamos con esta enfermedad, pensemos en esta enfermedad, sino que todas las especialidades, así como nosotros, por ejemplo, cuando viene un paciente, pensamos que el paciente le preguntamos si es hipertenso, si es diabético, bueno, que en ese caso también una ginecóloga, un ginecólogo, un cardiólogo, una clínica, una médica clínica, bueno, puedan pensar que sus pacientes pueden tener la enfermedad, ¿no es cierto? Y allí sí derivarlos para hacer una espirometría y el diagnóstico correspondiente. Doctor, y esa famosa frase de capaz es un resfrío mal curado, ¿no? Que uno se autodiagnostica algo y tal vez se medica con algo que no corresponde. Dejemos de lado esa frase, ¿no? Siempre consultar al médico. Bueno, en ese caso sí, porque obviamente un sujeto o una persona que ha fumado, a veces su vía aérea está más predispuesta a poder tener infecciones respiratorias. Esas infecciones en general duran un poco más que lo que duran habitualmente, son un poco más rebeldes, y entonces, puede ser que ese sujeto esté pensando que tiene una infección mal curada o que tiene alguna situación que no terminó de resolverse. Pero eso puede ser que sea la sintomatología de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo creo que es muy importante en nuestro país, esta es una enfermedad tan prevalente como diabetes, por ejemplo. Y yo estoy seguro que ustedes han escuchado hablar más de diabetes que de EPOC. Seguro. Entonces todos en nuestras casas escuchamos mucho hipertensión, diabetes, que está muy bien, por supuesto, pero esta enfermedad es una enfermedad sumamente frecuente, y muchas veces me preguntan, bueno, ¿y por qué sería importante diagnosticarla tempranamente? Bueno, porque si yo la diagnostico tempranamente tengo mucho más posibilidades de influir en el curso de la enfermedad, tengo más posibilidades de que esa enfermedad no evolucione, ¿no es cierto?
y que el paciente viva una vida muchísimo mejor. Y por eso es que queremos tratar de llegar antes a ese diagnóstico. Doctor, muy amable, gracias por esta comunicación con nosotros y llevamos adelante esta concientización para hacerse los controles por el EPOC. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Estábamos en comunicación con el doctor Andrés Echazarreta, neumonólogo, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y de la Sociedad de Tisiología y Neumonología de la provincia de Buenos Aires.